En su nombre de batalla está contenida su leyenda y sus secretos. Pero, ¿quién es el hombre detrás de la máscara de plata? Hoy conoceremos la vida de un luchador que ha enfrentado todo. El peso de ser el hijo del máximo ídolo de la lucha libre en su época de oro, una familia grande y fracturada, un fallido primer matrimonio marcado por la violencia doméstica y la separación de sus hijos. Pero también nos adentraremos en una vida rica en triunfos, marcada por los sacrificios, por el cine, los mitos y por una mujer que, como en los cuentos de hadas, llegó como un ángel, se convirtió en su motor más grande y en el timón de una exitosa carrera. Yo soy Mónica Garza y estas son las historias engarzadas del Hijo del Santo. La leyenda sigue viva. Bienvenidos. El 17 de febrero de 1963 nació en el Hospital Santa Elena, en la Ciudad de México, el menor de los hijos de una de las grandes leyendas de la cultura mexicana, el Santo, el enmascarado de plata. A este pequeño lo llamaron Jorge, quien hasta que cumplió 8 años supo que su ídolo de la lucha libre, el Santo, era su propio padre. Mi papá me dijo que si lo quería acompañar a su trabajo. Era un domingo. Y yo recuerdo que estábamos en casa, salimos en el auto y mi papá se pasó a la parte trasera del auto, yo me fui adelante con el señor Suárez y llegamos por el rumbo del aeropuerto a una placita de toros que se llama El Cortijo. Yo siempre manejaba y pues yo ya sabía que él tenía que bajarse enmascarado, ¿no? Pero el niño iba distraído. Entonces de repente volteo y veo al Santo atrás de mí y veo que la gente empieza a acercarse al carro. Se baja mi papá y veo al Santo. Y fue muy fuerte porque no me explicó, no me dijo nada, simplemente... El niño sorprendido, pues yo creo que no hallaba palabras para preguntar o para decir. O sea, descubrir que tu papá es un superhéroe, la verdad como que sí, pues es algo que como que te cuesta trabajo creerlo, ¿no? Y pues para él fue muy sorpresivo. Fue fuerte porque mis padres daban por un hecho que lo teníamos que entender. Entonces, drásticamente nos decían, o al menos a mí me dijeron, que si me preguntaban en el colegio a qué se dedicaba mi papá, yo no podía decir que era el Santo. Que yo dijera que era agente viajero. Entonces, de alguna manera dices, bueno, pues ¿por qué no? Él siempre fue muy reservado, con sus amigos, en la escuela. Con nosotros, pues, obviamente, todo el mundo lo sabíamos. Sin embargo, ellos mismos siempre se cubrían. Éramos como cómplices con él. Y no le podíamos decir a nadie, ni a nuestro mejor amigo. Nos empezamos a convertir en parte de ese misticismo que nuestros padres empiezan a llevar, uno por su parte y mi padre por su lado. Pero creo que él debe haber vivido el clásico, no vayas a decir nada en la escuela, el no vayas a decir que tu papá es el Santo, el no traigas a gente a la casa. Creo que eso es normal en nuestro caso porque la identidad es el todo para nosotros, para nuestros padres que fueron los que de alguna manera iniciaron con esto. Hasta donde yo sé, el profe Santo en su casa andaba enmascarado porque había un enorme respeto a la identidad. Y así fue como crece el Hijo del Santo, asimilando la ética de la incógnita luchística. Pero yo pienso que se acostumbra uno a vivir con él en la casa y no decir. Cuando estaban con la familia, pues procuraban siempre cuidar las fotografías. Pues cuando nosotros estábamos pequeños, el Santo estaba justo en su apogeo, ¿no? Pues eran los años 60, 70 y en esa época el Santo era el ídolo. Entonces, lo que yo hacía era decirle a mis amigos que mi papá era el Santo. A escondidas, ¿no? O sea, sí, claro. No te lo podías quedar, me daba un gran claro, orgullo, claro. Pero no me creían. Y me busqué muchos pleitos por eso, porque me decían, bueno, si te operas el Santo, pues a ver, te vas a pelear con fulanito o con el otro. Y entonces me tenía yo que estar peleando o defendiendo, ¿no?
Pero más allá del conflicto que implicaba ocultar la identidad de su padre, el hijo del santo pudo disfrutar de los frutos de su particular situación de vida. Y es que las populares películas del Enmascarado de Plata fueron no solo una excelente manera de acercarlo a su padre, sino también el primer contacto que en 1969 tuvo el hijo del santo con el cine y con el mundo de la lucha libre. Que yo a estos 8 años, yo era un niño que iba a la escuela normal, y un día me dijo él, ¿quieres hacer una película conmigo? Y pues imagínate, le dije, sí, claro, pues imagínate con el santo. Y esa primer película fue Santo contra Capulina. Yo lo conocí chiquitito. En la película El Santo contra Capulina iba su hijo con él, el santito. Chiquito, iba de flequito, un chamaquito con flequito. Y en la película siempre estaba el santito con el santote. Oiga, ¿iba a entrar usted de día? ¿Cómo le hizo para averiguar la entrada? Tengo muchos trucos. ¿Y ya está listo para atrapar a los bandidos? En esa época tenía como 8 años, 9, 11 cuando mucho. Sí. Que yo me acuerde, sí. Estaba pequeño, sí. Pero sí le gustaba mucho la lucha. Sí. Y había hasta la fecha salió bueno el muchacho, lo que sea de cada quien, ¿no? Sí. Decía el santo, el profe, decía, van a ver cómo mi hijo me da unas tijeras voladoras. Órale, mijo, y volaba el chamaco, agarraba al papá y le volteaba al papá, el chamaquito. Y lo conocía, era juguetón ahí. Tiene hasta fotografías de muy chico, donde está aplicando patadas voladoras y llaves y demás a su papá. Como que esto le encantaba. En 1971, el hijo del santo filmó su segunda película al lado de su padre, llamada Santo en la venganza de la momia, estelarizada por Eric del Castillo. Durante esta experiencia, el hijo del santo aprendió el rigor de trabajar de la mano de su padre. Cuando había corte para comer, se lo llevaba por allá y ya le decía, haz esto, porque al santo no le gustaba que su hijo se viera mal, me lo llevaba allá al camerino o por ahí a caminar, a platicar con él, a decirle qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Sí, pues en la tarde que ya llegaba de la escuela, pues ya se ponían a ver, hijo, vamos a estudiar un poquito, y ya se aprendía los diálogos mi hermano y ya mi papá se los repasaba y todo. Que de alguna manera pues se convirtió en mi maestro de actuación, ¿no? Aunque él no era un gran actor, pero me enseñó la disciplina, ¿no?, del cine. Y era un mundo mágico para mí. Este chiquillo, Agapito, el protegido del santo que feliz lo abraza y lo besa. Y este es el santo. ¿En qué momento tú decides que quieres dedicarte a la lucha libre? Yo creo que en ese momento. En el momento en que veo las cámaras de cine, que veo a toda la gente trabajando, me enamoré de ese mundo y yo quería ser como el santo. Y desde ahí, cuando yo me acostaba, que ponía mi cabeza en la almohada, me imaginaba la marquesina de la Arena México, en donde anunciaban al santo y Acuario. Yo era Acuario en mi imaginación, porque soy Acuario, signo Acuario, y había una melodía, la de Acuario, que era muy famosa en los años 70, y yo me imaginaba esa música, y yo me imaginaba con un traje azul, luchando de compañero del santo. Yo empiezo a buscar un gimnasio. Y yo empiezo a ir a un gimnasio que se llama Deportivo Nader. Y hay un luchador ahí que yo quiero mucho, que vive aún, afortunadamente, que es don Ismael Ramírez, que en ese tiempo él luchaba como el Rebelde Rojo. Llegó y vio el ring y luego se subió y digo, mira, para ser luchador pues hay que tener muchas ganas. No, esto no nomás es venir a jugar. Hay que venir a pues a entrenarse, es mucho trabajo. Y él de alguna manera es quien me empieza a enseñar, ¿no?, los ejercicios en el gimnasio para hacer pesas y todo esto. Él empieza a entrenar a los 15, 16 años, siendo un hombre un joven muy delgado.
Entonces, él no quería que su padre supiera por el temor a que el padre no lo dejara luchar. ¿Y en qué momento se lo dijiste a tu papá? Yo también me quiero dedicar a la lucha. No, nunca me atreví. ¿De verdad? No. Porque te digo, mi papá era un hombre de una sola palabra. Entonces él decía que no quería que sus hijos fueran luchadores. Le preocupaba que quizás no fuera bueno y entonces tenía que tener una carrera primero. Quiero que termines tu carrera universitaria y que te dediques a otra cosa. Sin embargo, el enmascarado de plata no podía oponerse al sueño de su hijo y fue él mismo quien poco después lo llevó al gimnasio de la Arena México para que lo entrenara el profesor Rafael Salamanca. El santo decidió preparar a su hijo menor para que portara su nombre y su máscara cuando él ya no estuviera. Las historias al volver. Mi hermano me decía, ponte la máscara. Y yo decía, no, pero póntela, me dijo, te van a tomar fotos. Y te están esperando al hijo del santo. Ya se había muerto. Pero no me dijeron. A los 19 años, el hijo del santo comenzó a combinar sus estudios en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana con sus entrenamientos en la lucha libre. Y fue entonces cuando llegó el primer gran dolor de su vida. Su madre padecía un problema hepático que la mantuvo en un constante ir y venir por diversos hospitales en México, Europa y Estados Unidos, hasta que la madrugada del 10 de junio de 1981, doña María de los Ángeles Rodríguez Montaño murió. Fue la primera vez que vi a mi papá llorar. Nunca lo había visto llorar. Él abrazó y lloró ahí en su cama. Y pues fue muy fuerte, ¿no? Fue muy triste. Y bueno, pues mi vida dio un giro totalmente. O sea, fue todo ya diferente, ¿no? Y vaya que su vida daría un giro de 180 grados. A partir de ahí, al hijo del santo le esperaba una vida llena de éxitos arriba del ring, pero también de momentos muy amargos debajo de este. Todo comenzó en febrero de 1982, cuando el joven fue invitado a protagonizar su primera película como el hijo del enmascarado de plata. Su afición por la lucha y sus naturales dotes atléticas lo llevaron finalmente a desafiar a su propio padre, quien aún no quería ver luchar profesionalmente a su hijo. Víctor Martínez, que hace máscaras, él le hacía en ese momento las máscaras al santo. Y él me propuso que yo luchara y me dijo, mira, yo tengo un nombre que es el nombre de Korak y pues te lo doy para que tú debutes como Korak. Pues yo dije, pues nada más que mi papá no se entere, no te preocupes. Entonces hago mi debut en Santana Chautempan, Tlaxcala, en la segunda lucha del cartel como Korak. Su hermano Miguel y yo lo llevamos a la arena de Tlaxcala y algo muy interesante, él con tal de no revelar su identidad, desde que llegamos a la arena ya iba con su máscara puesta, durante todo el tiempo que está en el vestidor nunca se la quita, lucha, una muy buena lucha podría decir, de novato, estaba chico, estaba delgado. Utiliza una máscara que utilizó mi papá que en la película de Santo contra los Hombres Infernales. Pero la pinta de negro para que nadie lo reconozca. Y entonces, pintado de negro, él se sube como Korak. Ese es el nombre que él adopta en la primera lucha y en algunas otras luchas, ¿no? Inclusive todos los hermanos lo apoyaban, porque como nadie había sido luchador, le decían, ándale, mano, porque era una familia, o es una familia muy unida. Y bueno, pues me va muy bien. Gano mi lucha, me llamó el promotor y me dio 300 pesos. Esa noche cumplí uno de mis más grandes sueños. ¿Y cuando se enteró tu papá? Híjole, pues no te imaginas. Me manda a llamar y me pone una gritoniza. ¿Cómo que usted anda luchando? ¿Por qué desobedece? Pero yo, mira... ¿Aguantaste, no, me siento muy orgulloso porque en ese momento, en lugar de sentir miedo, me encaré a él y dije, ¿y cuál es el problema? Le dije, yo voy a ser luchador. No quiero que seas luchador. Le dije, bueno, papá, pues tú no quieres, pero yo sí quiero. Y voy a ser luchador y voy a acabar la carrera y todo va a estar bien. Sorprendido por la seguridad con la que su hijo defendió su decisión de convertirse en luchador, el santo aceptó hacerle una prueba en el gimnasio de la Arena México. ¿Y quién mejor que el enmascarado de plata como experto sinodal para hacer el examen profesional de su propio hijo? Y en este examen fue mi papá con mi hermano el mayor. Pero yo me vestí otra vez de santo. Y Volteo Negro me decía, no, vamos a luchar sin máscara, así, con shorts. No, le decía yo, tú te pones de Volteo Negro y yo me pongo del santo.
para que sea más Vistoso. más vistoso. Entonces mi papá ve que salgo enmascarado y todo, y pues se me queda viendo como diciendo, está loco, ¿no? Claro. Y de pronto haz de cuenta que mi papá se levanta y me dice, ya, y se sale. Pues yo me sentí muy triste, ¿no? Dije, pues, ¿qué pasó? El santo papá era muy retraído también para mostrar sus emociones y creemos que él se emocionó mucho, dijo poco, se fue, pero cuando se fue ya solo, reconoció que tenía mucho talento. El profe salió de ahí porque pues vio que su hijo, sin estar él a su lado, ya había avanzado bastante dentro de la lucha. Lo fui a buscar al Teatro Blanquita y ya cuando me recibió, le dije, ¿por qué te saliste del examen? Pues estás muy verde, te falta mucho, casi no sirves. Y para mí ese día fue un día muy especial porque me dijo, bueno, ¿y con qué nombre dices que luchas? Y yo muy orgulloso le dije, yo como Korak. Y esta es la máscara de Korak. Y le digo, como Korak. Y me dice, ¿qué es eso? Ay, papá, le dije, ¿cómo que es eso? Es el hijo de Tarzán. Pues no me gusta el hijo de Tarzán, me gusta más cómo se escucha el hijo del santo. Híjole, pues era como darme luz verde, ¿no? Y le hereda en vida la máscara como un cuento, donde le da como un caballero, le otorga el permiso para portar esta insignia. Pero el nombre lo tiene que hacer él. El ser el hijo del santo no le va a abrir las puertas. Tenía que demostrar él que aparte de ser el hijo del santo, era el luchador y el hombre, ¿no? Y yo pienso que mi papi se sintió muy orgulloso porque le recordó cuando él empezó. Me dio mucha satisfacción cuando no vi, porque no lo vi, pero supe que la máscara se la había donado al Santito, a su hijo. Y cada vez que veo yo al Santito, que lo veo que lucha y todo, se me figura mucho el santo. Bueno, haz de cuenta que volvió a nacer el profe santo. Volvió a nacer incluso hasta las zapatillas y los brazos y cómo pone las manos. Y tú no lo ves en la calle si no trae su máscara. De manera que él era, el profe santo volvió a nacer con él desde el punto de vista de la expresión corporal y de la lucha libre. Cuando él hace los topes, haz de cuenta que estás viendo a su papá, el querido profe. El santo obviamente pues lo ayudó. Hay muchas fotos donde ya firman los contratos, tuvo sus primeras luchas y obviamente en eso sí lo ayudó. Es muy buen luchador, el hijo. Pero es el hijo del santo. No hay que perder de vista eso, no es el santo. Él la verdad lucha bien y no sobre de luchador. Si lo viera su papá, no lo hacía quedar mal. En 1984, el legendario santo, el enmascarado de plata, murió de un infarto mientras realizaba un acto de escapismo. Entonces una gran responsabilidad recayó sobre su hijo y no solo como portador de su máscara. Las historias después del corte. Me acerqué a su ataúd y bueno, pues imagínate verlo muerto con su máscara. Y entonces lo primero que busco es un hogar. Y es por esa razón que te casas tan joven. Sí, pero no era el momento. Había siempre como una relación un poco conflictiva desde el noviazgo. Sí, pero discusiones que se convirtieron literalmente en violencia intrafamiliar, porque cuando ustedes se divorcian hay una demanda, tú entablas una demanda contra ella por sedicia. ¿Y tú cómo lo sabes? El 5 de febrero de 1984, mientras actuaba en el Teatro Blanquita ofreciendo un acto de escapismo, el legendario enmascarado de plata sufrió un infarto masivo al miocardio y ahí, frente a sus seguidores, se desplomó para nunca más volverse a levantar. A punto de cumplir los 21 años de edad, su hijo menor y heredero de su máscara se encontraba fuera de la ciudad trabajando cuando recibió la noticia de que su padre estaba muy grave, pues nadie se atrevió a decirle la verdad. Me salí a caminar a la costera y cuando regresé tenía muchos recados en la recepción. Me dijeron, oye, le habló la señora Suárez, Tony Suárez, que se comunique urgentemente a México. Le habló su hermano, su hermana, que está muy grave su papá. Ya se había muerto.
pero no me dijeron. Me fui a la agencia y llegando mis hermanos me recibieron, no me dejaron entrar porque había mucha prensa y mi hermano me decía, ponte la máscara. Y yo decía, no, pero póntela, me dijo, te van a tomar fotos y te están esperando al hijo del santo para que venga a ver a su papá. Entonces me puse la máscara, entré, me acerqué a su ataúd y bueno, pues imagínate verlo muerto con su máscara, ¿no? Con ganas de moverlo y decirle, pues, ¿por qué no me esperaste? ¿Por qué te mueres? Fue muy, muy, muy triste, muy duro. Me fui a encerrar a uno de los privaditos que hay ahí en las agencias. Aunque profundamente triste, la vida para el hijo del santo tenía que continuar y no solo como luchador. El joven, también estudiante de la carrera de comunicación, buscó una oportunidad en televisión como reportero de lucha libre. Esta oportunidad se la dieron en Televisa, en el programa El Mundo del Espectáculo, con Pati Chapoy. En ese momento, el hijo del santo era cuando iniciaba su carrera de forma profesional. Me acerqué a su representante, le dije que me interesaba mucho, sobre todo, empezar a difundir lo que era el mundo de la lucha, que a mí me parecía un espectáculo realmente extraordinario. Entonces, bueno, empecé a ejercer mi carrera entrevistando a mis propios compañeros. Entonces entrevistaba yo al Perro Aguayo, a Ringo Mendoza, a mis compañeros. Por lo menos eran 2 veces a la semana que teníamos la sección del mundo de la lucha. Y obviamente en ese momento quien destacaba de una forma sensacional dentro de los jóvenes, pues era el hijo del santo. Fue una sección que tuvo muchísimo éxito. El hijo del santo se realizaba delante de las cámaras y arriba del cuadrilátero, pero emocionalmente tenía una gran necesidad de recuperar la familia que había perdido. Y fue entonces que tomó lo que para muchos de sus allegados fue una decisión apresurada: casarse con Silvia Mora, su novia desde hacía algún tiempo. El joven quiso refugiarse en un matrimonio que, contrario a lo que él esperaba, le traería aún más dolor. Cuando ya pasa lo de mi papá y todo, pues yo me siento totalmente solo. Y entonces lo primero que busco es un hogar. Y es por esa razón que te casas tan joven. Sí, pero no era el momento. Había siempre como una relación un poco conflictiva desde el noviazgo. La verdad, él me preguntaba mucho a mí, ¿cómo ves? Y no sé qué, y yo le decía, pues mira, yo veo esto mal, pero bueno, pues ya decidió casarse. Efectivamente, el hijo del santo en ese momento no escuchó a todos los que intentaron persuadirlo de formalizar esa relación y se casó. Y prácticamente dedicó su vida a formar una familia con Silvia, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, eso no impidió que esa relación se deteriorara al grado de volverse, al parecer, incluso violenta. Pues sí, se convierte en la relación ya en más que en un pleito normal, pues en algo más fuerte, ¿no? Y bueno, había problemas, había discusiones. Sí, pero discusiones que se convirtieron literalmente en violencia intrafamiliar, porque cuando ustedes se divorcian hay una demanda, tú entablas una demanda contra ella por sevicia. ¿Tú cómo lo sabes? Legalmente hablando, la sevicia es una causal de divorcio en la que la crueldad excesiva de un cónyuge contra el otro hace imposible la vida en común. Cuando se habla de sevicia, se implican golpes o lesiones, tanto materiales o físicas como psicológicas, y esta agresión puede generarse del hombre hacia la mujer o viceversa. Silvia es de un carácter fuerte, entonces sí siento que sí fue muy como una relación muy fea. ¿Cómo empiezan las cosas a salirse de control? Es decir, ¿cómo empieza aquello a convertirse en violencia doméstica? No te das cuenta. Es como una bolita de nieve que cuando no pones un límite, yo pude haber puesto un límite desde que éramos novios, pero no lo puse, ¿no? No tienes por qué aceptar que alguien te lastime, que te griten o que te ofendan. Pues, ¿por qué no? Si tú te portas bien y amas a la persona, pues lo que tú quieres es amor. Cuando viajaba mucho, ella no le gustaba,
se enojaba, entonces trataba de perjudicarlo en algo, ¿no? Ya sea su coche o cualquier cosa que a él le dolía. Ella es una mujer impulsiva y bueno, a veces se enojaba mucho. Yo voy a hablar de lo que yo vi y sobre todo porque mi hermano es un caballero y él sería incapaz, así, incapaz de hablar algo mal de ella, porque simplemente dice es la mamá de mis hijos. Pero lo que yo viví sí fue mucha violencia, porque la mayoría de las veces era violencia, ¿no? Y cosas así de romper cosas, de aventar, pues muy feo. Me imagino que debe ser todavía mucho más difícil tratar de detenerte para no agredir a alguien, ¿no? Porque pues su cuerpo es un arma. Entonces, todo este tipo de frustración creo que lo detenían y lo tenían en un estado realmente triste, de melancolía. Para 1992, al parecer, la situación en este matrimonio se tornó insostenible, pero justo en esa época el luchador inició el rodaje de la cinta biográfica Santo, la leyenda del enmascarado de plata. Gracias por enseñarme el camino. Gracias por permitirme continuar tu obra. No te preocupes, papá. De ahora en adelante, la responsabilidad será mía. Y la acepto con gusto y con orgullo. Durante la filmación de esta cinta, una noche la jornada de trabajo terminó mucho más tarde de lo que la esposa del hijo del santo pudo tolerar, lo que desembocó de manera definitiva y en no muy buenos términos en la separación del luchador y su esposa. Sin duda, uno de los momentos más difíciles en la vida del hijo del santo. Y un día me llama y me dice, primo, pues pasó lo que tenía que pasar y no sé qué hacer. Estoy en la calle y voy sin rumbo. Y justo era eso lo que sentí. Y le dije, ven aquí, ven a mi casa, aquí estoy, ven conmigo y aquí nos vemos. Y cuando pues, aparece, fue una imagen terrible porque la camioneta que traía venía con el cristal roto del parabrisas. Y entonces pues me sonrío con él y nada más me mueve las manos y entonces me hace con las manos así como pues ya pasó lo que tenía que pasar. Pero la cuestión es que él vivía solito y me ofreció su casa. Y ese proceso donde él lo vive, porque hay que como sufrirlo, pues fue de muchas madrugadas, de muchas pláticas, de muchos cafés, de mucho hablarlo y culparse y hacerse daño él solo. Y lo más triste y difícil de todo esto, pues eran nuestros hijos, ¿no? Y entonces los hijos, abandonarlos de esa manera era lo más difícil para él. Yo realmente, pues sí me puse triste porque fue un momento que yo sé que él pasó muy, muy amargo. Y bueno, pues otra vez la soledad, otra vez, ¿dónde está mi hogar? Uf. Híjole, pues fue difícil, muy difícil estar solo. Así pasaron los días, intenté regresar con Silvia, regresé a mi casa, pero no. Pero en medio de este trance, la filmación de la película El Santo, la leyenda del enmascarado de plata seguía su curso, y en ella trabajaba una mujer que sería una pieza clave en la recuperación del luchador. Ella era la productora, Gabriela Obregón. Yo tenía mucha necesidad de desahogarme, ¿me entiendes? Le llamé y le dije que si me invitaba a un café, y me dijo que sí, y llegué y toqué en su oficina, que era su departamento también, y llegué sin máscara. Y empezamos a tener una relación de amistad al principio. Ella lo apoyó, lo escuchó en todo lo que le estaba pasando. Yo en Gabriela lo único que vi, lo que percibí de la vida o de Dios, es que era como un ángel que me estaba sacando de un pozo, donde yo me sentía perdido, me convertí en un neurótico asqueroso. Me enojaba de todo. Me da tristeza porque nunca fui así. Pero sí me volví enojón y fue una etapa triste. Porque no era yo.
yo ya no creía en nadie. En ella empecé a confiar, no fue fácil también. No me quería abrir porque tenía miedo. El hijo del santo vuelve a creer en el amor al conocer a Gaby Obregón. El hijo del santo lo puedes dividir en dos etapas. Antes de Gaby Obregón y después de Gaby Obregón. Y entonces en ese momento lo recuerdo como siempre había sido de jóvenes, de chamacos, de niños, sonriente, agradable, simpático, y su rostro le había cambiado. No me arrepiento y le agradezco mucho a la vida el haberme casado con Silvia, en haber tenido estos dos hermosos hijos que tengo y en vivir esta experiencia, porque gracias a todo lo que yo viví, aprendí a valorar a Gaby. Sin embargo, los problemas del hijo del santo estaban lejos de haber terminado. Al casarse con Gabriela, esta se hizo cargo de la administración de la carrera de luchador, pero muchos empresarios simplemente se negaban a tratar con una mujer. El hijo del santo, considerado uno de los mejores luchadores de México, tuvo que enfrentar duras batallas con la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre e incluso con su propia familia. Esto la próxima semana. Él dijo que le daba mucha pena que su exmujer lo exhibiera, pero más que todo que sus hijos lo buscaran solo cuando necesitaban dinero. Con mi hijo, cuando yo quise tocar estos temas, él no quiso escucharme. Siempre he amado a mis hijos grandes, los amo, y no hay un día de mi vida en que no estén aquí. Ella siempre me hace sentir que el hijo del santo no va por 3 pesos. Que el hijo del santo es un luchador diferente. No, ya no soy el mismo que antes, papi. Ya no. Ya me cansé de ser el mismo que antes. Es que el hijo del santo es un luchador elitista. Y el día que nació mi hija, me mandaron a Saltillo a luchar. Y empecé a tener problemas con AAA. Honradamente, a ti nadie te obliga a luchar si no quieres, ¿eh? Viví mucho tiempo con culpa, ¿no? De sobresalir, Pero también le ha traído muchos conflictos internos con su familia. Pero entendí que yo estoy aquí con esta máscara porque mi papá así lo decidió. Si mi abuelo estuviera vivo, me dolería mucho lo que está pasando. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con la segunda parte de estas historias. Engarzadas, muy buenas tardes.